Guzmán Carriquiri sirvió en la Santa Sede, en la curia de la Santa Sede, por décadas y ha escrito recientemente sus memorias de este tiempo al lado de papas como desde Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y también el Papa Francisco. Está conversando con nosotros desde Uruguay. Señor Carriquiri, usted comenzó su servicio en la curia bajo el pontificado de Pablo VI. ¿Qué recuerda de esos años? Yo llegué a Roma, al Vaticano, para trabajar por un año. Después fueron 48 años. Tuve el don inaudito de servir a 5 pontificados y al mismo tiempo de mantener con los 3 últimos una relación personal muy estrecha. Yo recuerdo que llegué en los tiempos de renovación, también de crisis, de renovación tumultuosa, del posconcilio, del inmediato posconcilio. Recuerdo a Pablo VI como el gran timonel del Concilio Vaticano II, que logró, por inspiración del Espíritu y por una grande capacidad y paciencia de diálogo, que sus documentos fueran votados casi por unanimidad. Y después le tocó ser la guía sabia, santa del inmediato posconcilio, en donde dije que hubo grandes procesos de renovación de la Iglesia según la renovada autoconciencia de la Iglesia en su comunión y su misión, pero también hubo muchas crisis del sensus ecclesia, muchas crisis de identidad sacerdotal y religiosa que impactaron fuertemente el pontificado. Nos dejó una herencia muy importante para la vida de la Iglesia. Recuerdo el gran documento que fue el Evangelii Nuntiandi y el credo del pueblo de Dios, Populorum Progressio Humanae Vitae. Fue un gran pontificado, un santo pontificado. Así es, entiendo, señor Carriquiri, que usted tuvo una relación más cercana justamente con el sucesor de Pablo VI, Juan Pablo II, y también con Benedicto XVI. ¿Qué nos podría contar de esos años? Juan Pablo II, hice los 27 años al servicio de Juan Pablo II. Desde que llegué a Roma al Consejo para los Laicos, él era consultor de este organismo y venía a menudo a Roma como obispo de Cracovia, después como cardenal. Nos había como adoptado, éramos una pareja joven, con un niño pequeño, latinoamericanos, un poco bohemios. Nos había adoptado y nos quiso mucho. Yo tuve la oportunidad, un mes después de la elección, de ser uno de los comensales en las habitaciones pontificias, en el almuerzo, preparando el viaje del Santo Padre a México y a Puebla, que fueron muy decisivos para su pontificado. Primero, por ese estilo de gigante misionero al encuentro de los pueblos y de las naciones y de todas las culturas. Y después por aquel trípode fundamental de Puebla, verdad sobre Cristo, verdad sobre la Iglesia, verdad sobre el hombre, roca, Pietro es roca de nuestra fe. Y al mismo tiempo fue un papa protagonista, desestabilizador en la crisis del imperio soviético totalitario y protagonista en la fase histórica de las transiciones democráticas. Basta pensar su paso por las Filipinas de Marcos, Haití, de Papadoc Duvalier, por América Central, por el Paraguay de Stroessner, el Chile del Pinochet, etc. El Papa siempre hablaba al mismo tiempo de derechos humanos. Los pueblos ocupaban de nuevo la escena de las naciones al paso del Papa. Espléndido, señor Carriquiri. Y claro, llegando más cerca de nuestros tiempos, estamos con Benedicto XVI y también el Papa Francisco. ¿Qué quisiera resaltar de esos pontificados?
Nosotros teníamos, eh, eh, yo pude almorzar más de 20, 25 veces con Juan Pablo II y otros comensales. El cardenal Ratzinger, antes de ser papa, vino varias veces a cenar a casa. Tuvimos por primera vez al mejor teólogo viviente convertido en pastor universal. Los tontos hablaban del Panzer Tedesco, del gran inquisidor. Era un hombre manso, tímido, humilde, siempre abierto al diálogo. Había sí que darle buenas razones. Escuchar sus mensajes, sus predicaciones, su magisterio, era para nosotros, yo creo que para muchos, un goce literario, humanístico, cultural, espiritual y teológico. Ninguno como él fue capaz de introducirnos razonablemente a toda la belleza de los misterios cristianos. Su renuncia fue una conmoción para nosotros, para todos. Y señor Cariquiri, ¿qué nos puede decir, reseñar brevemente, porque estamos ya casi al final de la entrevista, algo sobre su tiempo con el Papa Francisco? Bueno, mi libro, El Testigo, que salió en México, el subtítulo es Medio siglo de un latinoamericano en la Roma de los Papas. Ahora va a salir pronto en Argentina, otra edición más española. Espero sacarlo próximamente en México, en Estados Unidos. Sé que Monseñor Gómez, el arzobispo de Los Ángeles, se está interesando. Viví y colaboré 9 años con el Papa Francisco. El Jorge Mario Bergoglio, cada vez que venía a Roma, sin falta, sin excepción, se avisaba por teléfono un día antes de llegar a Roma para venir a cenar a casa. Así que habíamos establecido con él una relación muy estrecha. Conocimos a un Bergoglio un poco diverso, más sobrio, más severo, de pocas palabras, más meditativo, pero a la hora de ser elegido papa, cuando bajó a Santa Marta, siento que mi mujer comienza a gritar, "Padre, padre", y era el nuevo pontífice, que en su estilo muy porteño me decía por teléfono, "Me tuve que desahogar con amigos, vio doctor en el lío en que me han metido, pero ahora me voy a pasar toda la noche rezando". Tuvimos muchísima relación con el Papa Francisco y yo era en ese momento secretario y después vicepresidente de la Comisión Pontificia para América Latina. Su pontificado tiene grandes cosas, como digo en el libro, el tiempo de la misericordia, el tiempo de los pobres, de los excluidos, el tiempo de el saneamiento de la finanza de la iglesia, el tiempo de la seriedad y la responsabilidad y la exigencia con la que el Papa Francisco, como el Papa Benedicto, afrontaron las acusaciones de los crímenes horribles de la pedofilia en la iglesia. El tiempo de la sinodalidad. Cierto, su gobierno fue un gobierno muy especial, sobre todo en los últimos años. No atendía suficientemente las mediaciones institucionales de su gobierno. Era un gobierno claramente personal, como tiene que ser, pero muchas veces no confrontaba suficientemente sus preocupaciones, sus iniciativas, incluso con sus más directos colaboradores. En los últimos años se confiaba mucho en un grupo de jesuitas, amigos, en los cuales se confiaba. Al término de su pontificado, un cardenal muy cercano a él
ya en perspectiva del cónclave decía, ahora tenemos que pasar de un hombre solo al comando a un director de orquesta, un director de orquesta. Yo en el libro manifiesto algunas perplejidades, algunos relieves críticos que se los planteé en los muchos almuerzos que tuve con Bergoglio en la Casa Santa Marta, en un salón privado, yo, mi señora, él, 20, 25 veces hablábamos de todo y yo le podía manifestar, siempre le decía, mi mejor servicio no es adularlo, mi mejor servicio es plantearle mis interrogantes, mis dudas, mis perplejidades, incluso mis críticas. Y a veces él se divertía y me decía, doctor Carriquiri, ¿cuántos temas trae para confirmar en la fe al sucesor de Pedro y cuántos para criticarlo duramente como de costumbre? Así que esos relieves críticos que yo planteo en un discernimiento global de un pontificado importante, eh, tengo la serenidad de habérselos planteado y incluso en el libro me hago muchas autocensuras. Pues señor Cariquiri, muy importante, como usted dice, si vamos a acompañar a la iglesia en estas tareas tan importantes, poder hablar con sinceridad y sobre todo una persona con la trayectoria que tiene usted. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros el día de hoy. Bueno, les agradezco mucho y ahora todos en devoción, oración, obediencia y fidelidad al nuevo sucesor de Pedro, Papa León XIV.